Muy buenas. Como facilitadora del curso de argumentación jurídica y siguiendo con la instrucción general de dicha asignatura, nos corresponde en esta ocasión hacer referencia a la primera unidad que hemos denominado Generalidades de la argumentación, donde hemos establecido como objetivos específicos a lograr, una vez que finalicemos con dicha unidad, que el estudiante sea capaz de identificar la importancia histórica de la argumentación y la influencia conceptual que ha tenido en el arte de la persuasión. Distinguir los tipos de argumentos que permiten expresar el pensamiento siguiendo las reglas y métodos que lo hacen válido, y determinar las diferentes formas de razonamiento y la importancia de su utilización en las decisiones judiciales. En base a esos objetivos, presentamos como primera unidad la historia de la argumentación. Hablar de la argumentación es reconocer el surgimiento de la retórica en el año 2500 del siglo V a.C., en donde sobresalieron dos de las más grandes civilizaciones que dejaron en el mundo un desarrollo institucional de la ciencia jurídica y que hoy día han servido de base para comprender los orígenes de muchas de ellas. Hablamos de la antigua Grecia y de la antigua Roma. En efecto, ante el surgimiento de la democracia, luego de derrocada la tiranía, y como una reacción normal surgen los conflictos de diversas índoles, los que debían ser resueltos bajo el poder de la motivación y de la argumentación, instituciones propias de los pueblos democráticos fundados en el respeto de los derechos humanos. Los procesos se hacían con jurados populares y para convencer era la elocuencia el arma determinante, lo que trae consigo el surgimiento de expertos en todas las ramas, pero más en el mundo jurídico, por lo que se requirieron de expertos en litigio y conocedores de asuntos públicos, desarrollándose en Grecia lo que se conoció como la persuasión o la retórica, elementos fundamentales de la argumentación. De igual forma, en la antigua Roma, la argumentación jurídica logró un mayor desarrollo que otras culturas, al punto que ha servido de base para las actuales técnicas de la argumentación. Entre ellos se destaca Marco Tulio Cicerón, quien resultó ser un gran orador y conocedor de la filosofía y el derecho. Lo cierto es que estas dos grandes civilizaciones dejaron grandes aportes a lo que hoy en día es la argumentación jurídica. Como segunda lectura a desarrollar en esta asignatura, nos referiremos a la conceptualización de la argumentación. En este tema debemos partir señalando que comúnmente se habla de argumento para referirse al contenido o al sustento de una obra o creación literaria o cinematográfica. Sin embargo, debemos dejar claro que cuando nos referimos al concepto de argumento, desde el punto de vista de la retórica, nos estamos refiriendo al razonamiento utilizado para convencer o persuadir lo que se asevera o defiende. Es importante destacar que la argumentación preside a la decisión, siendo la sombra al cuerpo, y por ello no deben existir decisiones sin motivación, donde se tome en cuenta que toda argumentación nace de los problemas y cuestiones que pueden ser prácticas o teóricas, reales o hipotéticas, y por ello la argumentación tiene su lugar en el contexto de la resolución de los conflictos. Muchos son los conceptos que se tienen de la argumentación, ya que es una terminología cuyo origen, estudio y ejercicio data de muchos siglos atrás. Los lógicos entienden los argumentos como encadenamiento de enunciados en lo que a partir de las premisas se puede pasar a la conclusión. Para otros, la argumentación es una actividad o un arte dirigido a establecer o descubrir las premisas, o como una técnica dirigida a persuadir a otro de una determinada tesis. Ahora bien, no cabe duda que la argumentación es un arte y su destino está dirigido a descubrir premisas y técnicas para persuadir a otros. Como tercera lectura dentro de esta unidad nos referiremos a los tipos o modelos de argumentación. Del examen de la literatura revisada hemos encontrado diversas formas de clasificar los tipos o modelos de argumentación dependiendo de los autores o las teorías que sobre argumentación se han venido desarrollando. Por razones didácticas y en consideración al tema a desarrollar, las clasificaremos primero en atención a los objetivos a alcanzar, que se considera la argumentación positiva y la argumentación negativa. Entendiéndose por la argumentación positiva
cuando se defiende una idea aportando razones que justifican el punto de vista del orador. En concreto, la argumentación positiva consiste en presentar argumentos que respaldan la postura que se defiende. La argumentación negativa se caracteriza por presentar argumentos o ideas contrarias a las ideas del opositor con la intención de descartar argumentos que considera o cataloga según su criterio erróneo de la contraparte. A esta forma de argumentación también se le llama dialéctica. En cuanto al modo o técnicas a desarrollarla, la argumentación puede ser racional, de hecho, de ejemplificación, de autoridad, analógica y sistemática. Considerada racional cuando el expositor sustenta su discurso en base a criterios razonables o lógicos. De hecho, cuando la argumentación se basa en pruebas constatables o verificables. De ejemplificación, cuando la argumentación se sustenta en ejemplos concretos sobre situaciones particulares que al final pueden servir de fundamento para una generalización. De autoridad, cuando se acude al criterio o posición de un experto o de una persona reconocida para apoyar la opinión que se está vertiendo. Analógica, cuando se presenta una situación que a simple vista pareciera que no tiene solución expresa y concreta, sin embargo se puede encontrar en otra situación parecida una forma de ayudar a encontrar la respuesta a ese planteamiento inicial. Y la argumentación sistemática, que es muy utilizada en el ámbito jurídico, pues tiene como base la interpretación, en donde deberán explicarse razonadamente por qué la norma que interpretamos es aplicable al caso concreto. Por último, nos referiremos a la argumentación en atención al razonamiento lógico, entendiéndose que puede ser práctico o teórico. Cuando hablamos de práctico es porque el argumento se basa en que una de las premisas y de la conclusión son normas, mientras que en la teórica la argumentación tiene una de las premisas y la conclusión son enunciados descriptivos. Por tanto, si las premisas son verdaderas, entonces la conclusión también lo es. Por último, nos referiremos a la lectura llamada formas de razonamiento, las cuales se clasifican en deductivo, inductivo y abductivo. El deductivo es aquella actividad de la mente que permite inferir necesariamente una conclusión a partir de las premisas. Esto quiere decir que partiendo de lo general se llega a lo particular. El inductivo, contrario al anterior, es la inducción donde se procede de lo particular a lo general, pero esto no conduce a conclusiones necesarias a partir de la premisa, sino solo probable. Y por último, el razonamiento aductivo es aquel que se basa en hipótesis explicativas. Es la menos certera de las tres, simplemente sugiere que algo puede ser el caso, pero no respaldado en pruebas fehacientes, manteniéndose más en el ánimo del jugador un estado de duda que de certeza. Con esta presentación, de manera general, damos por concluido un esbozo sobre lo que es la primera unidad de la asignatura Argumentación Jurídica, que esperamos sea de provecho en su formación integral dentro de este curso técnico de formación judicial, y esperamos seguirlos atendiendo para ofrecerles mayores explicaciones sobre todo lo que es el contenido total de la asignatura. Muchas gracias.